Bueno, entonces hoy voy a dar una charla que introduce el tema de lo que muchas veces se llaman las 4 Brahma Viharas y hablar sobre el primero de ellos, que es Metta en Pali y Maitri en sánscrito. Entonces primero voy a hablar del significado de la palabra Brahma Viharas. Brahma es una palabra que significa, es un tipo de Dios. Según la tradición budista hay como muchas categorías de dioses diferentes. Y de todos los diferentes dioses, los Brahmas son el nivel como más alto. Son los dioses más sublimes según la mitología del día en el tiempo del Buda. Entonces la gente creía en los dioses budistas y no budistas, que existían esos dioses que se llaman Brahmas, y los Brahmas eran especialmente sublimes, poderes muy muy refinados, muy poderosos, en un nivel muy alto de conciencia y de ser. Y vihara significa algo así como residencia, muchas veces se traduce como morada. Entonces son las 4 moradas de los dioses. A veces se describe como las moradas sublimes, o podemos decir como las 4 son emociones diferentes, podemos decir que son las 4 emociones sublimes. Pero hay otra palabra para estas 4 emociones, y esa es aparimana. Entonces son las 4 aparimanas. Y aparimanas quiere decir sin posibilidad de medir, inmedible, infinito, sin límites. Entonces son las 4 emociones que no tienen límites. Entonces eso es muy interesante, ese término también. Generalmente los tibetanos usan ese término para hablar de estas 4 emociones, esos 4 estados. Correspondiente con cada uno de estos 4 estados hay una meditación también para cultivar los estados. Entonces lo que son, el primero, generalmente usamos la palabra en Pali, metta. En sánscrito, considero que la palabra sánscrito es muy bonita, Maitri. Maitri suena muy bonito. Me parece una pena que no usamos más la palabra Maitri en castellano, especialmente como metta es una palabra que significa otra cosa. Creo que hubiera sido bueno adoptar la palabra Maitri. Entonces, hoy voy a estar hablando sobre esa emoción de Maitri. Y luego en las semanas siguientes hablamos de... y Maitri generalmente se traduce como amor incondicional. Y hoy voy a explicar qué es eso exactamente. O explorarlo un poco. Y luego la semana que viene exploramos la segunda emoción, que es karuna, que generalmente se traduce como compasión. Y luego las últimas 2 semanas hablamos de mudita, que es como alegría empática, y upekkha, que es ecuanimidad. Entonces son una secuencia de emociones o estados que podemos cultivar y se consideran muy importantes en el budismo. Y hay 4 versos, hay varias versiones diferentes de estos versos que describen esas emociones, que por ejemplo en muchas meditaciones tibetanas comienzan a meditar recitando esos versos un poco para evocar estos estados. Y voy a recitar los versos y comenzamos viendo la parte que tiene que ver con metta. Entonces los versos son que todos los seres tengan la felicidad con sus causas, que estén libres del sufrimiento con sus causas, que no estén separados de la felicidad donde no hay sufrimiento, y que permanezcan en el estado de ecuanimidad. Entonces estos son los versos. Que todos los seres tengan la felicidad, con sus causas, que corresponde con metta, que estén libres del sufrimiento de sus causas, eso corresponde con karuna,
que no estén separados de la felicidad donde no hay sufrimiento, que es mudita, y que permanezcan en el estado de ecuanimidad, que es upekkha, ¿no? Ecuanimidad. Entonces, eso de una vez nos dice algo sobre lo que es metta. Metta es la emoción en que sentimos que todo el mundo, o queremos que todo el mundo tenga felicidad. Y también que tenga las causas de felicidad. Entonces no es una emoción sentimental, no es que todo el mundo esté muy feliz y todo eso. Entonces la felicidad no viene por casualidad. Entonces la felicidad viene porque hemos sembrado las causas de felicidad en nuestras vidas, que tenemos una vida ética, que vivimos en armonía con los demás, y básicamente que tenemos una vida espiritual. Entonces deseamos que todo el mundo está sembrando las causas de felicidad en su vida, no simplemente que esté feliz porque sí, sino que todo el mundo conecte con algo, una vida que tenga sentido, y eso es lo que realmente da la felicidad. Entonces la cuestión exactamente, bueno, ¿en qué consiste metta, ese estado de metta, esa emoción de metta? Es una pregunta que para mí no es fácil de contestar. Yo aprendí esa meditación por primera vez en el año 81. Y yo siento que más o menos cada 5 años, más o menos, tengo que volver a aprender qué es eso, qué es exactamente metta. Entonces, y que es algo que voy descubriendo con más y más profundidad, qué es metta. Entonces, en esta charla realmente voy a explorar un poco mis descubrimientos de qué pienso que es metta. Y estoy consciente de que todavía no sé completamente qué es esa emoción, porque esa emoción con su plenitud es algo muy, muy sublime, es el estado de un Dios. Entonces yo no he alcanzado ese estado todavía, pero voy descubriendo poco a poco qué es metta exactamente. Sí, entonces, pues tal vez la palabra que sería más fácil traducir como metta es la palabra amor. Pero en las lenguas occidentales la palabra amor es como muy, muy impreciso, incluye muchas cosas diferentes. Los griegos tenían muchas palabras diferentes para el amor. Me puse a buscar eso, entonces tenía la palabra agape, que es el amor que los cristianos después usaron para describir el amor de Dios, y los griegos lo usaban para el amor entre un padre y sus hijos. Eros, que es el amor de pasión, de enamorarse, a veces incluye el amor sexual, a veces se considera parte. Filia, que es más como fraternal, eso tal vez un poco más cerca de metta. Yo creo que ninguna de esas palabras tampoco corresponde exactamente con lo que es metta, pero eso también se usa en filosofía. Entonces filia es el amor del conocimiento. Storge, que es como un amor, por ejemplo, que se siente hacia la patria o un equipo de fútbol o algo así. Entonces tenía con mucha precisión para la palabra amor. Y otra palabra, senia, que es como el amor que se siente a personas de otra parte, visitas con la amabilidad que se expresa un huésped que llega a tu casa y entonces expresas ese amor. Entonces tenía todas esas palabras diferentes. Y el sentido literal de metta, probablemente ya saben, está relacionado con la palabra amigo. Mitra, amigo, se convierte en metra, entonces como amistad. Entonces es la emoción de amistad o amabilidad, pero
una escala muy, muy abierta, que se siente hacia todos los seres con todo el corazón. Y en el budismo original, entonces tiene cierta precisión en distinguir qué es metta y qué no es metta también. Hablan con todos los 4 Brahma Viharas, cuando hablamos de estos 4 estados diferentes, hablan de emociones que son como los opuestos. Entonces, el caso de metta, el opuesto es el odio. Entonces, en lugar de amor o amabilidad o amistad es odio. Y eso se llama el enemigo lejano, porque es el opuesto de esta emoción. Pero hay otras emociones que se llaman enemigos cercanos. Entonces son cosas que parecen al estado de metta, pero no son. Y en el caso de metta, la emoción que es el enemigo cercano, algo que podemos confundir con metta, se llama pema. Entonces pema lo podemos traducir perfectamente como amor también. Pero nuestro maestro dice que es como un apego neurótico, algo así. Entonces es como un amor pegajoso. Y eso es tal vez el amor que se siente particularmente cuando nos enamoramos de alguien. Entonces, muchas veces cuando hay un enamoramiento, sí sentimos que es la persona más maravillosa del universo, pero después de unos meses ocurre algo y en lugar de amar a esa persona, de repente lo odiamos. Y comenzamos a escribir cosas feas en Facebook y cosas así. ¿Qué tipo de amor es? Si en un minuto es la persona más maravillosa del universo, el momento siguiente es la cosa más horrible que he pisado la tierra. Entonces, no es algo que es un amor verdadero, es realmente una emoción muy egoísta. Y como tenemos tanta imprecisión en nuestro idioma, que es muy fácil para nosotros confundir esa emoción. Entonces, cuando estamos cultivando metta, cuando estamos cultivando algo en metta bhavana, no es nada como enamorarse. Entonces puede ser cuando estamos haciendo un cultivo de metta de verdad, no sentimos algo como muy dramático, muy maravilloso. Es algo tal vez mucho más calmado. Es ese deseo de que la otra persona verdaderamente tenga felicidad y sus causas. No es necesariamente algo muy dramático, algo así. No. Sí, es el verdadero interés en el bienestar de la otra persona. Entonces, una palabra, también hay sinónimos de metta en las lenguas regionales también. Y uno de los sinónimos de metta que resultó muy útil para mí es una palabra que es advesa en sánscrito. Creo que en pali es un poco más fácil, es adosa. Y esto normalmente se traduce como no odio. Okay. Entonces, dosa o dvesa es el nombre que se pone al animal en el centro de la rueda de la vida, que es la culebra. Entonces, es esa emoción de odio o rechazo, que es lo que nos mantiene atado a la rueda de la vida, constantemente repitiendo los mismos errores todo el tiempo. Entonces, advesa o adosa es el opuesto. Entonces, eso no suena como muy especial, no odio, no suena como algo muy, muy bonito. Pero eso es porque en la lengua original las palabras negativas tenían como una connotación mucho más positiva. Entonces, y hay algunas palabras en castellano que son similares, por ejemplo, la palabra inmortal. Entonces, inmortal quiere decir, pues, no mortal o no muerto. Entonces,
si yo digo las palabras inmortales del Buda, suena muy, muy positivo, ¿no? Pero si yo digo las palabras no muertas del Buda, no suena muy interesante, no suena muy poético, no suena muy inspirador. Pero la adversa en la lengua original era muy, muy positiva, es con la imposibilidad de sentir odio y rechazo. Entonces es una palabra muy, muy positiva. Entonces para mí es un sinónimo de metta. Entonces para mí esa palabra, cuando comencé realmente a reflexionar sobre esa palabra y pensar en su sentido, me pareció como muy, muy interesante, muy útil. Entonces yo podría estar en un estado de adversa, de ser completamente incapaz de rechazar a otra persona o de rechazar mi propia persona, cualquier elemento de mi experiencia. Entonces, a veces yo practico Metta Bhavana de esa manera. Estoy como pendiente de cualquier energía de rechazo que hay dentro de mí. Entonces, y eso puede ser, sí, en la primera etapa de la meditación Metta Bhavana, puede ser rechazo a un elemento de mi propia experiencia, algo que no me gusta de mi experiencia en ese momento. O en las otras etapas puede ser rechazo que siento. Entonces, cada vez que siento rechazo, me acerco a lo que rechazo. Entonces, doy la vuelta a toda mi mente. Entonces, y para mí la idea de llegar a un estado de no rechazo me parece algo como muy, muy, muy bonito, de incapacidad de rechazar. Entonces es otro elemento lo que es metta. Y para mí ha sido a veces pensar en estos términos. Algo que, sí, entonces un aspecto de metta es la ausencia de prejuicio, la ausencia de discriminaciones. No discriminamos entre las personas. En el Metta Sutta, a veces se llama Karaniya Metta Sutta, el Buda, después de la introducción, él describe como todas categorías de personas. Habla de personas grandes, pequeños, cercanos, lejanos, nacidos, no nacidos. Entonces iba describiendo ciertas categorías. Entonces yo creo que es interesante para nosotros pensar, bueno, siento la misma aceptación a personas que son gordos o flacos, que son atractivos o feos, que son blancos o negros, son heterosexuales o homosexuales, entonces, o tengo prejuicios. Entonces, y cuando cultivamos metta, una forma de practicar metta es ir pensando en tipos de personas diferentes. ¿Tenemos ciertos prejuicios en contra de algunos tipos de personas o no? En ese momento, obviamente, hay como un movimiento muy fuerte a nivel mundial en contra del racismo. Entonces, y el ser humano es capaz de tener un nivel de rechazo muy feo hacia otras personas simplemente porque tienen otro color de piel. Y eso es algo que es extraordinario realmente y es realmente irracional. Entonces, metta, podemos decir, es la versión más racional de todo. No tenemos prejuicios de ninguna clase. Y es un aspecto de metta que me parece muy importante también. Bueno, varias veces he dicho que metta es una emoción. Entonces quiero distinguir entre lo que podemos llamar emoción y sentimiento. Entonces, realmente en castellano las dos palabras son más o menos sinónimas, pero en el budismo hay como dos términos que son importantes de distinguir. Lo que voy a llamar sentimiento es básicamente las respuestas que tenemos dentro de nosotros que ya están condicionadas. Entonces, por ejemplo, una persona con una tendencia racista probablemente ha aprendido de la sociedad o sus padres o en algún contexto u otro a tener ciertas emociones.
Y estas emociones están un poco somos seres condicionados y programados. Y no podemos cambiar directamente estos sentimientos. Es como que ciertas experiencias producen una reacción positiva o negativa. Y eso está programado dentro de nosotros. Pero las emociones son nuestra respuesta a nuestros sentimientos, lo que sentimos. Entonces es importante, y eso corresponde en el budismo con el concepto de karma. Entonces, desafortunadamente, la idea popular de karma es casi lo opuesto a lo que voy a decir ahora, porque muchas veces si hay algo en nuestra vida que es desagradable, decimos que karma. Pero para el budismo eso no es karma. Entonces, karma literalmente significa acción. Es algo que nosotros hacemos. Y lo que se llama karma vipaka es el resultado de karma, es como las cosas que nos llegan a través de nuestras acciones en el pasado. Entonces, metta no es karma vipaka, no es el resultado de karma, es karma nuevo. Entonces, y eso para mí cuando me di cuenta de que es así en el budismo, fue muy útil para mi práctica también, a darme cuenta que no es necesariamente un sentimiento bonito. Puede ser que tengo en ese momento una experiencia dolorosa, pero yo respondo de forma positiva. Y eso, metta, es esa respuesta positiva. Es karma nueva que yo estoy haciendo, es una acción nueva. Acción en el budismo puede incluir pensamientos, palabras, no es solo acciones del cuerpo. Entonces, metta, las emociones son acciones nuevas, son karmas nuevas. Entonces, si yo estoy cultivando metta, estoy cultivando respuestas nuevas, positivas a todas mis experiencias. Y eso me parece muy importante, muy fundamental. Puede ser que en el momento que estoy cultivando metta, no estoy teniendo una experiencia agradable. Estoy muy diferente a la idea de como enamorarse, que todo es bonito y todo eso. Entonces, es respuestas positivas. Y ¿qué iba a decir? Pues sí, entonces hay algo, sí, entonces, que es especialmente importante para nosotros en nuestra comunidad budista, y es enfatizar que el cultivo de metta y la práctica de metta bhavana puede ser todo el camino hacia la iluminación. Entonces, en algunas escuelas del budismo, la práctica de meditación se degenera, es más bien una cosa de cultivar emoción positiva y más bien como un ejercicio psicológico para estar bien, una práctica preliminar, algo así. Pero si vemos los sutras originales, está muy claro que el Buda consideraba que metta es todo el camino y nos puede llevar a la iluminación. Y nuestro maestro enfatiza eso muchísimo. Eso está claro en el sutra que ya mencioné, el Metta Sutta, que es o Karinya Metta Sutta. En la primera línea, el sutra dice que eso la persona que hace eso tiene que hacerlo si quiere conocer el estado de paz. Y la frase que se reduce con estado de paz es Santapada. Y Santapada, el lugar de paz o el estado de paz, es un sinónimo de nirvana. Entonces, básicamente, el sutra está diciendo, si quieres alcanzar el nirvana, eso es lo que tienes que hacer. Tienes que cultivar metta, tienes que hacer metta bhavana. Y la última línea igual. La última línea del sutra dice, después de describir todo el proceso de cultivar metta, dice que tal persona va a alcanzar la sabiduría y no va a volver a nacer más en una matriz. Entonces está diciendo básicamente que vamos a alcanzar nirvana, nos vamos a liberar del ciclo de renacimiento. Entonces el Buda está diciendo muy claramente, la práctica de metta es el camino a la iluminación. Eso no hace falta nada más.
Y hay otro sutra muy interesante sobre metta que se llama Metta Sahagata Sutta. Y ese sutra, estaba repasándolo hoy y pensé que ese podría ser sutra muy interesante para estudiar, hacer un grupo de estudios sobre ese sutra. Nunca lo hemos estudiado aquí en el centro. Y en ese sutra, algunos discípulos del Buda, una mañana se levantan temprano, van a buscar comida, se dan cuenta que es demasiado temprano y van a hablar con practicantes que tiene otro maestro. Están hablando y ¿y tú qué practicas? ¿Y tú qué? Entonces los monjes dicen, nosotros practicamos metta bhavana y cultivamos metta de esa manera y explican las etapas de la meditación que ellos hacen. Y los otros monjes dicen, nosotros hacemos lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Y no saben cómo responder. Entonces, después van y visitan el Buda y dicen, ¿cuál es la diferencia entre nuestra metta y la metta que practican otras personas? Obviamente la meditación estaba conocida en la India en ese momento. Entonces el Buda dice que inclusive están hablando de las 4 Brahma-viharas, no están hablando solo de metta, sino de las otras Brahma-viharas también. Y dice, nosotros lo practicamos para producir Chetu Vimutti. Chetu Vimutti es como la liberación de la mente. Entonces, él describe cómo se produce la liberación de la mente. Entonces, me parece muy interesante porque si queremos convertir metta, la práctica de metta en algo que nos lleva hacia la iluminación, tenemos que hacerlo conscientemente. No va a ocurrir por casualidad. Está bien, entonces, obviamente la práctica de metta, de preocuparnos por otras personas, nos libera un poco del ego. Vamos como ablandando el ego. Sangharajita, nuestro maestro del ego, dice cocinar el ego, poner el ego más blando. Pero lo que queremos es liberarnos de la conciencia egoísta completamente y alcanzar el nirvana. Entonces tenemos que hacer algo con la práctica para darle un poco más sal o algo así, darle como esa chispa para convertirlo en una práctica de visión clara, de alcanzar la iluminación. Las otras practicando en el tiempo del Buda no estaban haciendo eso, una práctica muy bonita, estaba practicar amor y todo eso, pero no para alcanzar nirvana. Entonces, en el Metta Sahagata Sutta, el Buda habla de combinar metta con los 7 factores de la iluminación. Y en particular hay uno de los 7 factores que me parece clave. Si queremos convertir metta en una práctica de visión clara, de alcanzar la iluminación, uno de esos factores me parece muy importante y eso se llama Dhamma Vicaya, la investigación de los elementos de nuestra experiencia. Entonces, y para explicar un poco cómo funciona eso en Metta Bhavana, quiero usar otra tradición, que es ver Metta Bhavana, practicar Metta Bhavana en como 3 niveles diferentes. Entonces, el primer nivel de practicar Metta Bhavana es practicar metta hacia las personas. Y eso es como lo enseñamos siempre. Entonces, comienzo en la primera etapa conmigo mismo, y luego un buen amigo, una persona neutra, persona difícil, todos los seres, etc. Entonces, estoy pensando en otros seres, irradiando pues bondad, amabilidad hacia todos los seres. Eso está muy bien. Pero el segundo nivel de practicar Metta Bhavana es practicar metta hacia los dhammas. Entonces, los dhammas es una palabra que tiene muchos significados en el budismo, pero en ese contexto quiere decir los elementos de que todo está compuesto. Entonces, por ejemplo, en la primera etapa yo practico Metta Bhavana hacia mí mismo, y no es que hay una cosa que se llama Vajira, al cual otro Vajira manda metta. Entonces no es que hay un yo que tiene metta y lo envía a otro, y hay como 2 cosas. Entonces lo que llamo Vajira
es un conjunto de muchísimos procesos diferentes. Hay procesos corporales, tengo sensación del cuerpo, reacciones químicas dentro del cuerpo, sistema nervioso con muchas sensaciones. Hay muchos elementos mentales en mi conciencia, pensamientos, y entonces exactamente dónde está el Vajra. El Vajra es todo eso. Entonces, lo que tengo que practicar, si yo quiero practicar metta como visión clara y conectar con la realidad, tengo que cultivar amabilidad a todos estos pequeños elementos de que estoy compuesto. Entonces es como un nivel un poco más profundo de practicar metta. No pensar que, un poco superficial, pensar que yo esté bien, que esté feliz y todo eso. No, es como con muchos detalles ver qué exactamente soy yo realmente y que yo soy muchos procesos que vienen y van y cambian y no hay nada fijo dentro de todo eso. Entonces estoy practicando amor hacia todo eso y viendo que de alguna forma no hay algo que se llama yo en todo esto. Pero practicando advesa, esa imposibilidad de rechazar, acepto profundamente todo lo que de que estoy compuesto y soy incapaz de rechazar todo eso, una mente completamente abierta, un corazón abierto a todo lo que soy, sin realmente saber exactamente qué soy yo. Lo que soy yo es un misterio realmente. Entonces un nivel un poco más profundo de practicar metta. Y eso obviamente lo practicamos a otras personas. No es que yo soy un conjunto de procesos, pero mi buen amigo también es un conjunto de muchos procesos condicionados, surgiendo, cosas positivas, cosas negativas. Y yo practico advesa, no rechazo, aceptación hacia todo lo que es mi amigo. Y eso es muy interesante cuando practicamos con la persona difícil, cuando hacemos metta bhavana, porque no es que hay una persona allí que es mala, sino un ser condicionado con muchas corrientes diferentes dentro de su ser. Algunos me resultan difíciles y otros no, pero los que son difíciles no es exactamente que es una persona que es difícil, es como que hay unas energías dentro de su ser que yo rechazo y yo podría abrirme a estas corrientes. Entonces, todo eso es como el segundo nivel de practicar metta hacia los dhammas. Y el tercer nivel de practicar metta es muy interesante. Eso es practicar metta como meta. Entonces, cuando hago la transición del primer nivel, practicar metta una persona, practicar el Dhamma, entonces comienzo a verme a mí mismo, por ejemplo, o puede ser las otras personas. Y yo mencioné la imposibilidad de que hay un yo que da metta a otro yo, algo así. Porque si comienzo a examinarme qué pasa si estoy cultivando positividad, es que hay un yo que da metta y otro yo que recibe metta. Entonces podemos ver de dónde viene el metta realmente. Obviamente es un aspecto de mi conciencia, o mejor, es un aspecto de conciencia. Si digo que es mi conciencia, entramos en una dicotomía. Entonces metta realmente es no dualista. No hay sujeto y objeto, no como hay un yo que manda metta y un yo que recibe metta. Entonces es simplemente una característica de la conciencia misma, que es un estado completamente abierto, amoroso, de aceptación. Yo creo que un elemento de esa conciencia es como una curiosidad de conectar con todo lo que hay dentro de nosotros, fuera de nosotros, con una mente amable todo el tiempo, sin discriminaciones. Y no es solo un estado no dualista, que no hay esa separación entre yo y otra cosa, sino como
es un aspecto de la realidad misma. Entonces, practicar metta en ese nivel es algo que verdaderamente que nos conecta con la realidad misma. Y es por eso que esta práctica es tan eficaz y nos puede llevar directamente al estado de la iluminación. Y para concluir, me gustaría simplemente mencionar una alabanza que hizo el Buda sobre esta práctica de metta bhavana. Hay un sutra, creo que es en el sutra Nipata, que el Buda dice que igual que el sol, la luz del sol es mucho más potente que la luz de la luna. Y él habla de una forma muy poética, dice que la luz del sol brilla, arde y fulga, no se puede decir es como quema, echa energía muchísimo más que la luz de la luna. Igual de esa manera la práctica de metta bhavana brilla, arde y es fulminante y con energía mucho más que cualquier otra práctica de meditación. Entonces el Buda realmente consideraba que cultivar esa cualidad de metta es algo sumamente valioso para nuestra práctica.